días para todos. Ahora sí, es un enorme placer darles la bienvenida a esta jornada presencial del 16º Congreso Internacional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad, SIGRAS 2025, organizado por ISACA Capítulo Montevideo. Nos alegra profundamente encontrarnos cara a cara en esta sala después de una intensa semana virtual llena de intercambios, ideas y miradas diversas. Desde hace 16 años, este Congreso convoca a profesionales que trabajan en los temas más críticos del mundo digital: la ciberseguridad, la protección de datos, la gestión de riesgos, la auditoría y el gobierno de la tecnología. Todos ellos desafíos cada vez más complejos en un entorno en constante cambio. Temas que ya no pueden quedar aislados del negocio, hoy están en el centro de las decisiones estratégicas. Forman parte del gobierno corporativo en las grandes organizaciones, deben estar integrados en la gestión cotidiana de empresas medianas y pequeñas y ser una prioridad desde el inicio en la cabeza de quienes lideran startups. Todo esto sin importar el sector o la industria. La confianza digital es un componente transversal que exige articulación, conocimiento y liderazgo consciente. En Uruguay se plantean retos constantes vinculados a la aceleración digital, la exposición creciente a riesgos de ciberseguridad y la urgente necesidad de contar con talento especializado que acompañe esta transformación con visión ética y estratégica. La irrupción de la inteligencia artificial, los cambios regulatorios y los nuevos modelos de negocio redefinen el panorama en forma constante y nos exigen estar un paso adelante. Por eso, espacios como este no solo son valiosos, son necesarios, porque aquí debatimos, compartimos experiencias reales y construimos comunidad profesional con una mirada regional. Desde ISACA acompañamos esta evolución no solo desde el conocimiento, sino también desde la formación de competencias que hacen la diferencia. Contamos con certificaciones reconocidas a nivel global como CISA para auditar sistemas, CISEME para liderar equipos de seguridad, CERRISC para gestionar riesgos tecnológicos, CIDIPSE para diseñar soluciones que protejan los datos personales, CESHATE para gobernar la tecnología con criterio estratégico. Y este año queremos destacar especialmente dos nuevas credenciales que responden al momento actual. La AAIA, Advanced in AI Audit, para quienes deben auditar sistemas con inteligencia artificial y entender sus riesgos, modelos y gobernanza, y la AAISM, AI Security Management, la primera certificación especializada en la gestión de la seguridad en entornos con IA, que prepara a profesionales para proteger las organizaciones frente a amenazas emergentes, establecer políticas responsables y garantizar un uso ético de estas tecnologías. Hoy la agenda de esta jornada presencial refleja todo eso. Vamos a hablar de ciberdelincuencia y evidencia digital, de los dilemas que enfrentan los CISOs y los DPOs, de la transformación del talento en la era de la IA y de cómo navegar el cambio con propósito, creatividad y resiliencia. Es una propuesta intensa, actual y humana. Entonces, gracias por estar acá, gracias por elegir seguir aprendiendo, compartiendo y construyendo juntos la confianza digital. Bienvenidos formalmente entonces a esta jornada presencial de SIGRAS 2025. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es lindo ver el auditorio con tanta gente tan temprano y que cada vez se sume más gente a este evento que con tanto cariño hacemos SIGRAS. La primera charla del día va a estar a cargo de Martín Pecoy. Martín es abogado, posgraduado en Derecho Penal Económico y máster en Derecho LLM, con especialización en ciberdelincuencia. Imparte Derecho Penal y Ciberdelitos y ha participado habitualmente como ponente en diferentes cursos y jornadas nacionales como internacionales. Es autor de diferentes publicaciones, entre ellas Delitos Informáticos, Ciberdelitos y Cibercriminalidad y Análisis Exegético de la primera ley de delitos. Martín, muchas gracias por acompañarnos. La presentación es toda tuya. Buenos días para todos. Perdóname el título del libro que te generó el lapsus. Se genera en todos los lugares posibles, habidos y por haber, así que exegético ya es un problema
y ya me presenta como abogado y me pone como sapo de otro pozo, ¿no? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes hoy algunas reflexiones que están muy asimiladas a algunas de las palabras que ya se dijeron en la presentación. De hecho, verán ya en la primera diapositiva que estamos muy asociados con esta historia del navegar, este cambio. Y de hecho, ¿por qué me gusta asimilarlo y me van a permitir alguna licencia en ese sentido? Porque estamos todos precisamente en un mar de ciberamenaza, lo queramos reconocer o no, empresas, individuos, estados, y todos juntos, tanto los técnicos como los leguleyos como yo, tenemos que dar un marco de ciberseguridad, tenemos que dar un marco de tranquilidad, tenemos que dar un marco de certeza, siendo que muchas veces ni siquiera nosotros lo tenemos, o por lo menos lo estamos construyendo. Por eso es que van a ver allí el tratamiento de los CVE, de los Zero Day, de la inteligencia artificial y de qué manera es que hacemos la investigación. Esta presentación, además de la invitación de Isaca, que una vez más agradezco, surge de la práctica, del día a día, de los desafíos que se presentan cuando uno trata de encarar este asunto y de asesorar clientes y de preparar pericias y de intercambiar con algún ingeniero solidario que nos va a ayudar a generar una evidencia. Por eso mismo es que tenemos que, o por lo menos propongo, encarar esta cuestión a modo de hoja de ruta con unas 3 historias que les voy a contar respecto precisamente de eso, ¿sí? Esas 3 historias nos van a dar la excusa para tratar estos temas, principalmente las ciberamenazas, cibernormas, las ciberguías, algunos criterios o métodos, cibermétodos de actuación en esta materia, la ciberevidencia y ciberretos. Me van a también permitir, por favor, esta licencia de que a todo le ponga ciber porque me encanta. La segunda cuestión que yo quería encarar con ustedes es algo que suelo repetir en mi actividad personal y profesional, es que nada es casualidad. Y el hecho que estemos aquí en esta sala, en la sala Idea Vilariño, entiendo que no es ninguna casualidad. Si uno se pone a pensar esas primeras aproximaciones a la poesía, la idea, ve que de manera muy temprana, allá por los 11 años, ella se aprecia a sí misma como persona al mirarse un espejo. Es decir, deja todo ese condicionamiento de hija, de alumna y todo otro rol para reconocerse como persona. ¿Qué nos pasa a nosotros en Uruguay? En Uruguay tenemos que empezar a reconocernos como persona responsable de nuestras acciones en esta materia, en toda la materia ciber. Y lo digo porque recién estamos empezando a cumplir con compromisos internacionales que ya datan de 20 años. Tenemos un desafío, lo hablábamos con las autoridades de Isaca antes de ingresar, de que antes de 2028 tengamos un cuerpo normativo, una estructura y un medianamente sano ecosistema que nos permita ingresar en este sistema de la Convención Europea de Cibercriminalidad de Budapest. Pero lo cierto es que, como decimos, esto prácticamente que recién comienza, estamos en pañales en Uruguay y precisamos encarar precisamente esta cuestión. Todas y cada una de las ocasiones en las que puedo conversar del asunto, y por suerte medianamente seguido me ocurre brindar una conferencia, surge la necesidad de hablar del asunto de la inteligencia artificial. Todos estamos atravesados por un Gemini o por un LLM, cualquier inteligencia artificial que estamos utilizando ya. Sin embargo, no estamos viendo el panorama que nos envuelve desde la pandemia. La pandemia ha cambiado todo nuestro real vivir y trabajar, al punto de que ha generado amenazas. Una pandemia que no terminó, porque para el COVID tenemos vacunas, interrumpimos el contagio, pero respecto de estas ciberamenazas, porque ya desde 2020 ocurre que podemos reconocer los patrones y desbloquear un teléfono. Ya
ocurre que podemos reproducir conversaciones, solamente con una bombilla y un telescopio, y ya también podemos descifrar contraseñas con el golpe y esos keyloggers que reconocen cuál fue la tecla que se oprimió. Todo esto, que en 2020 surgió, hoy está incrementado como riesgo gracias a la inteligencia artificial, gracias a que estamos en la primavera de la ciberdelincuencia, gracias a que terminó el invierno de la inteligencia artificial. Muchos lo llaman así. Bueno, anteriormente era un problema poner a andar cualquier LLM, no había capacidad suficiente, no había generación de capacidad de cómputo. Bueno, hoy ya tenemos todas las condiciones. No tenemos las condiciones de capacidad crítica para asimilar los cambios. Entonces, necesitamos de varios marineros que trabajen juntos. Por lo pronto, DPOs, CISOs, por lo pronto, abogados, ingenieros, por lo pronto, técnicos y legales, llámenle como quieran. Pero los que conocen el marco a aplicar y los que conocen la tecnología deben poner hombro con hombro precisamente para que ese camino sea lo más seguro posible. ¿Y qué es lo que pasa en Uruguay? ¿Y por qué digo que tenemos que asumirnos como persona de una vez por todas? Porque tenemos un nivel de ciberataques enorme. En la actividad privada, uno como abogado penalista se da cuenta, pese a que no existan estadísticas, que ha explotado la cibercriminalidad. Ha explotado desde la ciberdelincuencia hacia acá y ha explotado en los últimos 2 años muchísimo más. ¿Les suena el plazo? ¿Los 2 años o 2 años y medio? Junto con la explosión de la IA. Entonces, todas las tareas que hacía el ciberdelincuente con una ingeniería social de trabajo, de horas, de conocer a su objetivo, ahora se lo hace en minutos, segundos la IA. Eso ha generado un aumento de los ciberincidentes, es decir, que AGESIC nos brinda la posibilidad de conocer que hay más ataques. Pero no tenemos medido todavía los ciberdelitos que dicen relación con la actividad de los particulares. Ese es uno de los grandes problemas a encarar y en consecuencia la necesidad de hacerlo juntos. Si seguimos con esta asimilación a lo marítimo, vamos a ver que las amenazas en el recorrido que tenemos para navegar juntos este barco son varias. Algunas las conocemos, otras no. Algunas las tenemos estudiadas, otras no. Estas principalmente, que son las estudiadas, las podemos analizar con tranquilidad y entonces vamos a ver esta vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad podemos usarla como herramienta para mejora de los sistemas. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando, como hoy en día, está en cuestión esta herramienta? Los CVE no tienen la transparencia que deberían tener, pese a ser un pilar de la ciberseguridad. Y está en manos de privados o de acuerdos de privados. Esto hace que los estados tengan que echar mano a algunas otras medidas en esta materia. Y otro tanto ocurre con los incidentes del día cero, que sabemos todos son de gran comercialización. Es decir, ¿cómo hacemos para filtrarnos en el último teléfono que ha salido? Bueno, es un gran negocio vender esa posibilidad, ¿cierto? Y se darán cuenta que los impactos concretos en lo económico son gigantes, cuanto más en lo personal, cuando nosotros tenemos alguna población que está mucho más expuesta, quizás que las empresas con las que estamos más asimilados, menores de edad, adultos mayores, que no tienen una noción muy concreta de la herramienta que están utilizando. Y cuando hablamos de nociones de las herramientas que estamos utilizando, resulta que si nos ponemos a conversar nuevamente de la IA, nos damos cuenta que es una tecnología
que ya está violando reglas de ciberseguridad básicas. ¿Cierto? Viola el mínimo privilegio posible. Las APIs abiertas ya son una clara muestra de aquello. También la mínima superficie de exposición. Le damos una posibilidad de actuación sin restricciones, que nos lleva precisamente a este escenario de crecimiento exponencial. Fíjense cómo ha explotado en 2024 la cantidad, reitero, únicamente de ciberincidentes, que son los que verifica GESIC y están relacionados con los entes públicos. Esta realidad, esperamos todos, pase a tener otra visión desde el punto de vista estadístico y el Estado entonces conozca mucho más a partir de la aprobación de la ley 20.327 cuál es el fenómeno global de la ciberdelincuencia. Porque hasta el momento la realidad estadística es prácticamente que nula. El gobierno no revisa, no sigue, no conoce cuáles son los delitos informáticos. No los tiene analizados en cuanto a denuncias totales en el Ministerio del Interior. No existía como categoría siquiera la ciberdelincuencia, pasó a existir ahora, a partir de la aprobación de la ley 20.327, con vigencia octubre 2024. Es decir que lo que se espera, lo deseable, es que Uruguay pase a analizar estadísticamente de manera seria este fenómeno. ¿Y con qué cosa? ¿Con qué va a empezar a navegar esa situación? Con algunas brújulas o faros. Una primera y principal es precisamente la ley de ciberdelincuencia. La ley de ciberdelincuencia lo que hace es crear el instituto, crear 8 figuras típicas, 8 delitos, comportamientos que antes, cuando comparecíamos a Fiscalía o a los tribunales, que nos decían, no hay nada que denunciar. Esto no es delito, principio de legalidad, que es el que rige a todo el derecho penal, marca que si la ley no establece un comportamiento como delito, entonces ello no se puede juzgar. Ahora sí tenemos las ciberestafas, ahora sí tenemos el daño informático, ahora sí tenemos los abusos de dispositivos, ahora sí tenemos accesos ilícitos. Esos comportamientos pasan a ser denunciables. ¿Están bien redactados? Yo soy bastante crítico con eso, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que dicen relación con la dosimetría penal, la cantidad de pena que se ha impuesto, la estructura, la regulación dogmática en el sentido de que son básicamente tipos penales abiertos. Dicen relación con una regulación que no debería ser la definitiva y ojalá mejore. Pero lo cierto es que esa ley provee de ciertos mecanismos complementarios que son muy útiles. Por ejemplo, la inmovilización de fondos. En el momento en el que se reporta una operación sospechosa, es en el que se puede activar esta inmovilización y el dinero quedar allí sin movimiento hasta tanto se resuelva esa denuncia. Es un instrumento que, como les digo, funciona y funciona muy bien. Desde el punto de vista de las garantías, no está del todo aceitado porque precisamente faltan garantías. ¿Cuál es una garantía primera y primordial que se imaginarán ustedes? Ante una denuncia, el juez competente debería controlar que los derechos de los involucrados, de los concernidos, de los denunciados se respeten. Sin embargo, la inmovilización se habilita meramente con una denuncia. Las penas, como les decía, son bastante bajas. Los registros de ciberdelincuentes o de operaciones relacionadas con la ciberdelincuencia están en manos de terceros. Todas esas cuestiones hacen que se pueda mejorar esta normativa, pero es indudablemente uno de los faros guía en este camino. ¿Cuál es el otro faro guía o brújula en este camino para Uruguay? El decreto 66/2025. Este decreto marca de qué manera se tiene que trabajar en ciberseguridad en Uruguay. Marca una serie de compromisos y plazos concretos, la obligación de notificar los incidentes en 24 horas, hace definiciones de términos clave como SOC, servicios críticos, ciberseguridad, y marca precisamente un ámbito más amplio de aplicación. Porque si bien nosotros seguimos teniendo la misma base, entidades públicas,
esto fue ampliado a otro tipo de entidades que desarrollan lo que se llaman servicios o sectores críticos. Entonces, por ejemplo, una entidad privada de salud debe asumir estos compromisos y debe establecer medidas de seguridad para proteger la información crítica, debe responder por la integridad y reparar, proteger la información específicamente, designar operadores y autoridades dentro de la institución que cuiden esta información. La segunda de las historias que yo quería comentarles ya no dice relación con el asunto de la inteligencia artificial, sino más bien con el motivo de esta charla. Yo les comentaba que el trabajo conjunto es precisamente el que motivó. Y lo que sucede es que en cada ocasión que me toca hablar de ciberdelincuencia, aunque no fuera el ámbito para ello, y quizás voy al Colegio de Abogados de Florida, de Las Piedras, a la Fiscalía en Colombia, otras instituciones similares en Argentina, todas relacionadas con lo jurídico, ¿quién se me acerca al final o antes de la conferencia? Un ingeniero, un técnico, alguien que me dice, estoy con este problema que la verdad que no sé cómo avanzar, porque me piden que haga un análisis y yo esto no sé si me estoy metiendo en un problema. Es decir, ¿voy a cometer un delito por infiltrarme o por preparar un informe de revisión técnica de una base de datos? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Y entonces precisamente ahí es que surge la conversación de que seguramente ellos, todos, y me consta, conocen el MobileEdit, conocen el FTK, conocen sobre hash. Pero cuando uno lo plantea a los colegas que saben de lo jurídico, cuando uno lo plantea en fiscalía, cuando uno lo plantea al abogado de la otra parte, incluso jueces, se escucha un silencio ensordecedor. Y créanme que se me ponen los pelos de punta ahora mismo cuando lo estoy diciendo y recordando. Porque es difícil la comunicación, aún con mis propios colegas. Este tipo de cuestiones en las que parece que no podemos darle certeza jurídica a la población y ni siquiera entre nosotros colegas podemos ponernos de acuerdo de cuál es el modo adecuado de trabajar, frustra y frustra mucho. Porque no están viendo la naturaleza de las cuestiones con las que se trabaja. No están viendo la tecnología necesaria para poder acreditar la integridad de la información. Cosa que tendría que ser básico, fundamental, punto de partida, número uno, por lo menos todo reporte contener un hash. Yo sé que muchos de aquí me están asintiendo con la cabeza y lo entienden perfectamente, pero como les digo, mis colegas lo desconocen. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué les respondo en las conferencias? ¿Qué les digo a esos técnicos con los que trabajo yo para generar evidencia en los casos de los clientes? Les digo, mira, Uruguay no tiene algo concreto de dónde agarrarte, pero sí tenemos una cantidad de lo que nosotros llamamos soft law. Esa especie de normativa generada por alguna institución privada de renombre que es de aplicación. Y al ser de aplicación generalizada, se vuelve respetada, respetable. Y entonces le digo, bueno, fíjate que tenés la RFC 3227, hay un protocolo de la Fiscalía Argentina que te habla precisamente del cuidado de la evidencia digital y de cómo hacer una cadena de custodia adecuada. También tenemos reuniones de ministerios públicos de 2014 que dan criterios. Están las ISO, la ISO 27001 es algo básico, fundamental. La NIST, está el informe OWASP, es decir, formas de saber encarar distintas situaciones. Cómo recopilar la información, cómo hacer ese guardado para que la integridad se proteja, de qué manera hacemos un bloqueo de escritura en cualquier análisis pericial, de qué manera es que podemos recomponer la estructura de una entidad que ha sufrido un ciberincidente. Y acá, flotando, aparte, solito, lo verán intencionalmente aislado, este informe OWASP. ¿Por qué? Porque hace referencia a precisamente este fenómeno que todos estamos usando, que ninguno conoce y que a nadie le importa criticar, pero que sin embargo nos va a cambiar la vida.
que es la inteligencia artificial. Y por lo pronto ahora, esa forma de trabajar con ella, que es el LLM. Que como decíamos, es una tecnología que no cumple con mecanismos adecuados de ciberseguridad. Sin embargo, ahí, en ese informe, ustedes van a poder encontrar alguna serie de cuestiones y riesgos concretos a atender con permanente actualización, y eso se los recomiendo. Todos y cada uno de estos informes, además de los lugares en los que en las diapositivas ustedes ven que hay un cursor, van a tener allí un material para analizar, así que tienen el link en las diapositivas que luego les voy a facilitar, ¿no? En resumen, entonces, ¿cuáles son los métodos de actuación? Y el abogado tendría que por lo menos explicar que siempre estamos en un apuro en relación a ¿qué cosa? A hacer las cosas bien, porque cuando lo controlen en el juicio, o la contraparte en fiscalía nos revise esa pericia, nos va a decir, lo que pasa es que acá se rompió la cadena de custodia digital y no sé, en el pase de manos de A a B, ¿qué ocurrió? No hay constancia, no hay firma. También tenemos que poner el ojo en si se protegen o no los datos personales. También en de qué manera se hizo el análisis, si se cumplió con la RFC 3227. Y a su vez en cumplir con las garantías correspondientes y con las autorizaciones y pedidos de las autoridades competentes. Del otro lado, el técnico nos tiene que ayudar con los métodos de investigación. Hoy en día, los open source son fundamentales para muchos de los comportamientos que investigamos, pero no tenemos que dejar de lado las herramientas de análisis forense, las imágenes y el estudio de los metadatos, que cada vez más en las investigaciones son fundamentales. Eso hace precisamente que en este trabajo en conjunto se tengan que realizar una serie de innovaciones en nuestro país. Una de ellas, primera y principal, es la del agente encubierto digital. Es un mecanismo que ya está aplicando Argentina, que tiene precisamente la llave para desbloquear los comportamientos que están relacionados con organizaciones y que, como decíamos, ahí en julio de 2025 fue reglamentado y autorizado expresamente por Argentina. Las interceptaciones son otra de las medidas que tendríamos que aprobar, los delatores en ciberataques y el patrullaje digital. Pero todo esto lo tenemos que hacer conscientes de que no tenemos prácticamente tiempo. El plazo de adaptación se ha reducido muchísimo, tanto para la actuación ante un delito concreto que investiguemos o que pretendamos denunciar, como para la efectiva ciberresiliencia en nuestras organizaciones. Porque estas tecnologías ya están en curso, ya están avanzando solas con nuestros propios datos, ya fueron entrenadas con nuestros datos y nos están devolviendo las soluciones perfectas porque ya nos están conociendo mejor que a nosotros mismos. Y esto está avanzando casi tan rápido que no nos damos cuenta de que el comportamiento tiene que ser valiente. ¿Por qué digo valiente? Digo valiente al modo que sugería Zaffaroni cuando precisamente hablaba de la manera en la que se terminaron de consagrar algunos derechos. Porque se terminaron de consagrar de manera cobarde muchos derechos. ¿Por qué lo decimos? Porque en el punto en el que afectaban a otros, entonces no preocupaban a la civilización occidental. Pero cuando la guerra golpeó, al fin de la guerra, ¿qué dijeron los Estados europeos? Vamos a la Carta de Derechos Humanos, vamos a consagrar esto como un derecho humano para que no nos lo violen a nosotros. Bueno, reconozcamos, estamos todos inmersos en esto, estamos todos con una posibilidad de involucramiento concreto y de que nuestros datos, por lo menos nuestros datos, como excusa para tratar el asunto de las violaciones a la intimidad, pueden estar en cuestión. ¿Por qué? Porque mientras nosotros
y lo hablábamos también antes de la charla, nosotros me refiero a los países que tenemos regulaciones de derecho continental germánico, estamos tratando de generar en parlamentos una solución que luego quede en el código para aplicar a cada caso concreto. Los sajones han sido más prácticos y Estados Unidos ya está con una visión mucho más holística, diciendo, China ya está funcionando con esto. Entonces yo necesito ir a trabajar con las mismas reglas, me gusten o no me gusten, y luego sobre la marcha definiré reglas generales. No tengo tiempo de ponerme ya a hacer regulaciones. Sin embargo, Europa, verán, está trabajando distinto, madurando sí una regulación de la inteligencia artificial que se queda permanentemente atrás y no ver nuevos riesgos y queda permanentemente desajustada. Entonces, ¿cuál es la modalidad de actuación, la modalidad de navegación conjunta? El análisis conjunto, precisamente, el análisis en equipo, el análisis de los procedimientos que logren una certeza. Y esa certeza, el cliente la va a tener, el concernido, la empresa, la víctima del ciberdelito, la va a tener ¿en qué situación? Cuando ambos, técnico y abogado, le brindamos una seguridad, le brindamos un panorama a recorrer, le brindamos un camino y pasos concretos a seguir. Porque si no, no vas a ver ni dónde conseguir la evidencia, no vas a ver si apagar o no el dispositivo, no vas a ver si seguir o no la conversación, no vas a ver de qué manera resguardar la información y si se puede o no llamar al técnico, en qué situación y cómo. El tercer cuentito que les hago dice relación con la naturaleza de la evidencia digital. Aproximadamente hace unos 14, 15 años que vengo hablando de ciberdelincuencia en la universidad. Ya he conversado en el interior, acá, afuera, y en cada una de esas charlas, cada año, invariablemente, además del ingeniero y del técnico, se me acerca un escribano que después que yo dije en clase, me parece que es inaceptable que se presente como prueba una impresión en papel notarial de una captura de pantalla o una impresión de un correo electrónico, se acerca a decirme, ¿estás seguro de lo que dijiste? Porque yo lo hago siempre. ¿Está mal? Sí, está mal. Y peleo por eso en todos los juzgados que puedo, cada vez que puedo. Porque no se aprecia la naturaleza de la evidencia. No se puede controlar. Es decir, hay una cuestión básica, fundamental, desde el punto de vista procesal, que el medio probatorio, la otra parte, lo pueda analizar, desmenuzarlo y decir, esto está mal generado. En consecuencia, no es válido. ¿Y cómo voy a saber yo si lo único que quizás hace el escribano es concurrir, apreciar la pantalla, ver que el contenido es el que se imprimió y hacemos el acta de constatación de que esa comunicación existió? Pero escribano, ¿y si le modificaron antes el correo? Usted no sabe. Tiene que analizarlo, tiene que ver precisamente el mail original. Capaz que cuando yo le empiezo a hablar del cabezal del correo, él se queda tildado y me dice, bueno, fin de la conversación, no entiendo nada. Pero bueno, eso pasa precisamente por una adecuada puesta a punto. Todos tenemos que entender precisamente que es mejor resguardar un sitio web entero, una conversación entera. La presentación ya de mensajes aislados en captura es una locura, porque no se puede ver el contexto de la conversación. Además de que pueden ser alterados, obviamente, con cualquier IA. Y otro tanto ocurre con la cadena de custodia y la integridad de esa información. En cuanto a la integridad, hace muy pocos días estuve dando una capacitación a la gente de los abogados defensores de oficio. Y en el CEJU les comentaba una cantidad de medidas y de novedades de Legal Tech que no da el tiempo para hablar ahora, pero que lo mismo ocurría con ellos. Me abrían los ojos grandes cuando yo les comentaba de hash. Y es precisamente otro lenguaje que tenemos que aprender y aplicar, porque de lo contrario no podremos
reconocer que ya hay en curso herramientas muy útiles que podemos emplear para esto. La firma electrónica avanzada, la tenemos consagrada. ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué no se usa tanto para estos procedimientos? Y otro tanto ocurre con la cadena de custodia digital. Y no se puede dar la excusa de que tenemos pocos recursos. En Colombia, como estaba en abril, también les decía lo mismo. Está bien, somos tercer mundo, pero podemos hacer las cosas bien igual. Fíjense que Argentina sugiere precisamente para la protección adecuada de los impulsos electromagnéticos y que la evidencia digital no resulte alterada, en vez de guardar en una cajita, como ocurre acá en Uruguay, ese dispositivo tiene que estar ¿de qué manera? Metido en una bolsa Faraday. Bueno, no tenemos plata para la bolsa Faraday. Entonces, con 5 vueltas de papel aluminio, la protección es idéntica. Así que no hay excusa. Lo que tenemos que hacer sí es ser creativos, ser diligentes. ¿Por qué? Porque ya está existiendo, por lo menos, un ciberataque cada 30 minutos registrado. Ya está en curso el plazo de 5 años, 9 de febrero 2028, vence el plazo para que Uruguay se incorpore a Budapest. Ya estamos necesitando peritos debidamente capacitados y la capacitación tiene que ser mutua, ¿no? Así como nosotros, los abogados, tenemos que transmitirles criterios de seguridad jurídica, debemos de aprender del técnico la manera de actuar precisamente para que el informe forense sea acabadamente conocido. ¿Y qué nos falta? Además de mejorar la ley de ciberdelincuencia, nos falta atender al reto de la inteligencia artificial. Nos falta regular adecuadamente desde el punto de vista procesal y que el Código del Proceso Penal contenga las disposiciones que referíamos en cuanto a agentes encubiertos, que regule la evidencia digital, que regule de qué manera debe conservarse y que, en definitiva, siga las recomendaciones de esos faros guía que decíamos que pueden ser las normas ISO o la RFC 3227. Y sobre todo, a partir de un trabajo ordenado y metódico, lograremos madurar protocolos de actuación propia para cada comportamiento de ciberdelincuencia, que es lo que tiene como diferencial y lo que logra eficiencia en los países con un adecuado ecosistema. No solamente contar con disposiciones y con entidades concretas para el efecto. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo y van a encontrar allí algunos materiales que les recomiendo como lectura y que les aporto como final de la presentación. Muchísimas gracias, buenos días y felicitaciones de ISACA por la actividad. Hola, hola. Martín, tenemos algunas preguntitas. Esta es una pregunta que surge acá. ¿Por dónde estamos? ¿Te la voy a leer? Sí, te escucho. El artículo 10 de la Ley 20.327 habilita a instituciones financieras y emisores de dinero electrónico a crear registros compartidos de personas involucradas en transacciones no consentidas o fraudulentas y exceptúa la aplicación del secreto bancario a estos efectos. Desde su visión penal y de protección de derechos, ¿cuáles son los riesgos jurídicos o constitucionales que podría implicar esta habilitación? ¿Qué garantías deberían exigirse para evitar errores, abusos, por ejemplo, en la inclusión de personas en estos registros, o en el uso de la información? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No la voy a responder, le voy a decir acá a las autoridades de ISACA que abran el libro, que ahí está todo respondido en el libro que sacamos se queda. No, yo ahí en ese libro hago precisamente el cuestionamiento de la inconstitucionalidad de esa medida. No solamente por el hecho de que no tiene un control de legalidad como debería de tener, sino por el hecho de que no puede estar en manos de privados esta medida, precisamente porque el efecto discriminatorio ya está probado, incluso en otras realidades, en las que la ley ha habilitado registros específicos de delincuentes, ¿no? Y eso implica precisamente perjuicios a nivel crediticio, a nivel laboral. La discriminación es obvia y natural que va a poder ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, no está bien cuidado el sistema, en el sentido de que las filtraciones pueden ser múltiples, variadas, y además, cuando estamos tomando la decisión de introducir en ese registro al individuo, resulta que los criterios pueden ser absolutamente arbitrarios, porque como decíamos, no tienen
una verificación judicial, no son consecuencia de un procedimiento ni parte de una de las sanciones como consecuencia de la imputación del delito. De manera que la irregularidad es mucha en ese sentido, y creo que es una de las partes más flacas de la ley de ciberdelincuencia. Buenos días. Yo estoy en todos los roles, no sé si se dieron cuenta que hago el streaming, hago preguntas también. La pregunta para Martín, en primer lugar, bueno, yo en realidad estoy obligado a hacer preguntas porque además de hacer todo esto, yo tengo un poquito de sangre de abogado y soy también hijo de Beatriz Venturini, que también se ha dedicado muchísimo a esto. Y la pregunta viene un poco por ahí, porque una de las preocupaciones, yo con mi madre hablo mucho de temas, después a ella le encanta hablar de temas de derecho, así que habla un montón. No hay tema de que no le guste hablar a Beatriz. Además. Y bueno, y la pregunta precisamente es relativa justamente a los jueces, porque presentabas recién un montón de aspectos que tienen que ver con la capacitación que tienen que tener los peritos, los abogados, todo el sistema judicial en relación a las herramientas de tecnología que hay que aplicar en el proceso forense para la cadena de custodia. ¿Esos conocimientos forman parte del programa del CEJU, de formación de los jueces, que son los que después van a tomar la decisión respecto a todo esto? Porque más allá de la evidencia presentada, al final del día digamos, el rol del juez que es clave en eso. Exactamente. Ahí hay un gran debe. De hecho, fue en el CEJU, en el Centro de Estudios Judiciales de Uruguay, la capacitación a los defensores de oficio. Y precisamente eso no parecía otra cosa que ciencia ficción para ellos. Cosa que es absolutamente disparatada, porque si nosotros visualizamos la situación de la región, nos damos cuenta de que aquí nomás, en Argentina, hay un país que tiene una profunda dedicación por esto. Hay un ecosistema sanísimo, hay observatorios académicos, observatorios fiscales, fiscalías especializadas, hay tratamiento precisamente en cada uno de los organismos del Poder Judicial respecto de esto, y está regulada la evidencia digital, cosa que no ocurre desde lo normativo y tampoco ocurre de manera proactiva por parte de los jueces. Es decir, no hay una exigencia en este sentido de reconocer que la naturaleza de la evidencia digital tiene características distintas de la evidencia física, y por lo pronto hacer un plus de rigurosidad y decirle a la parte: no me está acreditando debidamente, esta prueba no debería ser admitida. Así que yo te diría que estamos muy en el debe con eso. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad también tocó este tema, y cuando lo estábamos definiendo el año pasado junto con el GESIC en las reuniones preparativas, esto surgió. Es decir, que nuestro país está absolutamente en pañales, eso tenemos que reconocerlo, pero iniciando un camino de capacitación y de perfeccionamiento serio, con conciencia de que esto es necesario. Así que este tipo de actividades son lo que más necesita nuestra sociedad, así que de vuelta los felicito. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, entonces quedé yo con el micrófono, así que bueno, te agradecemos la presentación muy buena, así que bueno, muchísimas gracias.